A ver, la educación obligatoria solemos pensar en ella como una regla, algo que hay que hacer y punto, pero es que es mucho más que eso. Es literalmente uno de los pilares que sostienen nuestra sociedad, porque no solo define cómo nos desarrollamos como personas, sino que también tiene que ver con la igualdad y el progreso de todos. Así que venga, vamos a meternos de lleno a entender por qué este derecho es tan crucial. A ver, es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué es obligatorio ir al colegio? ¿Por qué el Estado nos obliga a pasarnos una década entera en clase? Bueno, pues la respuesta va mucho más allá de aprender a leer o sumar. Se trata, en realidad, de un contrato social, algo clave para que todo funcione. Y aquí está la clave de todo. El punto crucial es que la educación no es solo una obligación, un tienes que ir, no, es un derecho fundamental. ¿Y qué significa eso exactamente? Pues que el Estado no solo tiene la potestad de exigirla, sino que, y esto es lo más importante, tiene el deber de garantizarla. Y garantizarla significa que sea gratuita, accesible y de calidad para todo el mundo, da igual de dónde vengas o cuál sea tu situación. Ojo, que esta idea no es algo que se nos haya ocurrido aquí, ni es algo de ayer, para nada. Nos tenemos que ir hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí ya se estableció como un principio global. Fue ese documento, de hecho, el que puso la primera piedra para que la educación dejara de ser un privilegio para unos pocos y se convirtiera en un derecho inalienable para cualquier persona en el mundo. Vale, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque el camino, desde luego, ha sido largo. Pensemos que hubo un tiempo, no hace tanto, en que la educación era un lujo, algo reservado para una élite muy pequeña. La transformación que ha habido desde entonces hasta hoy ha sido de verdad radical. Y es que el contraste entre el antes y el ahora es brutal. Antes la educación la controlaban sobre todo instituciones religiosas y el objetivo muchas veces era directamente adoctrinar. Hoy, en cambio, es una de las funciones principales del Estado y su misión es completamente distinta: formar a una ciudadanía con pensamiento crítico, gente capaz de participar en una sociedad democrática. El cambio, de verdad, es monumental. Si miramos a España, este viaje se puede resumir en 3 momentos clave. Todo empieza en 1857, con la famosa Ley Moyano. Ojo, que solo obligaba a ir al cole hasta los 9 años. Fue un primer paso, sí, pero digamos que bastante tímido. El salto de verdad llegó mucho después, en 1970, cuando se amplió la edad hasta los 14. Y ya, finalmente, en 1990, con la LOGSE, se montó el sistema que tenemos hoy. 10 años de educación obligatoria, hasta los 16. Y esto lo que nos enseña es que no solo ha cambiado el cuánto tiempo, sino sobre todo el para qué, el porqué de la educación. Pensemos en el siglo XIX, en plena revolución industrial. El objetivo era muy claro: se necesitaban trabajadores, mano de obra que fuera productiva y, bueno, obediente. Hoy el propósito es infinitamente más ambicioso. Ya no se trata de eso, se trata de formar personas que piensen por sí mismas, que puedan aportar a una sociedad democrática y cada vez más compleja. Muy bien, ya hemos repasado un poco la historia, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo funciona el sistema educativo obligatorio en España a día de hoy? Vamos a ver su estructura. Pues es bastante sencillo. El sistema se divide en 2 grandes etapas. La primera es la educación primaria, que va de los 6 a los 12 años. Aquí es donde se ponen los cimientos, las bases de todo. Y luego viene la educación secundaria obligatoria, la famosa ESO, que va de los 12 a los 16. Esta es una etapa súper importante, porque prepara a los chavales para la vida adulta, o si quieren, para seguir estudiando. Y hablando de cómo se vive la educación aquí, hay un dato que a mí me parece alucinante y que quizás sorprenda: un 97%. ¿Qué es este 97%? Pues es el porcentaje de niños y niñas de entre 3 y 6 años que van al cole. Y lo más curioso es que esta etapa, la educación infantil, no es obligatoria. Esto dice muchísimo de la cultura educativa que tenemos en España. La gente valora tanto la escolarización desde pequeños que van mucho más allá de lo que la ley exige. Ahora, que tengamos esta base cultural tan sólida y un sistema bien montado, no significa que todo sea perfecto, ni mucho menos. La realidad es que la lucha por conseguir una educación que sea de verdad igual para todos sigue enfrentándose a unos cuantos obstáculos, y son bastante importantes. Podríamos resumir los principales problemas en 4 grandes retos. Por un lado está la segregación escolar, que básicamente crea colegios para ricos y colegios para pobres, por decirlo de alguna manera. Luego la brecha digital, que ya la conocíamos, pero que la pandemia nos la puso delante de las narices. También tenemos la desigualdad territorial. No es lo mismo estudiar en una comunidad autónoma que en otra. Hay diferencias enormes en recursos y en resultados. Y por último, un problema que arrastramos desde hace tiempo: el abandono escolar temprano. Y este último punto es serio. El gráfico habla por sí solo.
A pesar de que hemos mejorado, la tasa de abandono escolar en España sigue por encima de la media de la Unión Europea. Y esto es un desafío que hay que atajar ya, porque afecta directamente al futuro de muchos jóvenes, a sus posibilidades de encontrar trabajo y, al final, a la cohesión de todo el país. Vale, hemos visto de dónde venimos y los problemas que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? El mundo cambia a una velocidad de vértigo y la educación, claro, no se puede quedar atrás. Vamos a echar un vistazo a las grandes tendencias que ya están marcando el futuro de cómo aprendemos. La primera palabra clave es personalización. Se acabó eso del modelo de café para todos, de la talla única. La idea es avanzar hacia una enseñanza que de verdad se adapte a lo que necesita cada alumno. ¿Cómo? Pues con cosas como plataformas de aprendizaje que se ajustan a tu ritmo o trabajando por proyectos que permite que cada uno vaya a su velocidad y se centre en lo que le interesa. El objetivo final es que cada persona pueda sacar lo mejor de sí misma. La segunda gran tendencia es la inclusión. Y esto es importante. Ya no vale solo con ofrecer las mismas oportunidades a todo el mundo. Un sistema educativo que sea justo de verdad tiene que ir un paso más allá. Tiene que ser capaz de compensar las desigualdades con las que cada uno empieza la carrera. Y eso en la práctica significa poner más recursos en los centros que más lo necesitan y asegurar que cualquier alumno o alumna con necesidades especiales tenga el apoyo que necesita para no quedarse descolgado. Y la tercera, como no podía ser de otra manera, la digitalización. A ver, ser competente digitalmente ya no es un extra, es una habilidad tan básica como leer o escribir en el siglo XXI. La tendencia es que esto no sea una asignatura aislada, sino que se integre en todo. Y no hablamos solo de saber usar un procesador de textos, Hablamos de enseñar a pensar de forma computacional, a usar la tecnología con cabeza, de manera crítica y responsable. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire para que le demos una vuelta. En un mundo que no para de cambiar, donde el conocimiento se queda obsoleto en nada y los retos son cada vez más complejos, ¿de verdad es suficiente con que la formación obligatoria acabe a los 16 años? Es un debate que ya está sobre la mesa y que sin duda va a marcar el futuro de la educación.